Ahora sí yo me dispongo a tomar asiento para tener a nuestro siguiente invitado, Cristóbal Cifuentes, abogado, ¿cierto?, tributario, y así conocer y entender la importancia de las figuras jurídicas que debemos, ¿cierto?, saber y entender para así estar al día con el tema de lo que tiene que ver con nuestro emprendimiento. ¿Cómo estás, Cristóbal? Un gusto que puedas estar con nosotros hoy día. Buenos días, Constanza. Para mí también es un gusto estar acá y acompañar y también dar un poco a conocer una materia que es muy difícil y de repente muy lejana para muchos emprendedores, pero por la cual caen muchos emprendedores, que es el tema de la parte en materia tributaria. Claro, el inicio de actividades, por ejemplo, ¿verdad? Y todos esos temas legales que, oye, la verdad es que no tenemos por qué saber. Y que muchas veces desconocemos y sobre la marcha se nos van, ¿cierto?, generando obstáculos y realmente no nos damos cuenta, ¿no? Sí, o sea, aquí no existe a nivel, podríamos nivel país, como un protocolo o un lugar donde las personas que inician actividades un emprendedor que inicia actividades pueda decir, oye, yo tengo que hacer esto, o una guía. Existe, si bien, claro, distintas portales, porque existe el portal Empresa en un Día, pero en la Empresa en un Día yo constituyo una sociedad. No me da la opción de iniciar inmediatamente actividades, sino que para eso yo tengo que entrar al portal de Servicio de Impuestos Internos y tengo que obtener otra clave. Entonces es un tema que ya se complejiza teniendo dos claves, uno para constituir y otra para iniciar actividades. Ya la materia de comienzo de una empresa se hace un poco más dificultosa, pese a que digan, no, son dos claves, pero claro, mucha gente no tiene conocimientos como para hacerlo y muchas veces antes, cuando no era automático, habían unas filas muy largas en el Servicio de Impuestos Internos solamente para obtener la clave para el inicio de actividades, y después cuando inicia las actividades propiamente tal la persona, se encuentra con una lista de giros y donde de alguna manera tiene que tratar de insertar el giro o la actividad que realiza. Claro. Sí, mira, para que no sea tan complicado todo este trámite que tenemos que realizar los que vamos a emprender o los que van a emprender, partamos desde la base, desde lo inicial. ¿Qué son los inicios de actividades que debemos tener como empresa y cuál es la importancia de esto? Sí, bueno, como decía, al principio una empresa se tiene que constituir, tiene que tener una estructura jurídica, y en ese la ley nos da varias opciones, dependiendo de lo que quiera cada uno, porque no es lo mismo una sociedad de responsabilidad limitada que una sociedad por acciones o una sociedad anónima, una sociedad en comandita, sino que tiene que la persona al momento de iniciar en Empresa en un Día elegir la estructura societaria que quiere. O muchas veces también puede ser un tema de una persona que con su RUT también puede utilizar su RUT, puede tener también una empresa unipersonal. Pero ahí van distintas opciones de acuerdo a lo que cada uno vea, y ahí depende un poco hacia dónde quiere proyectar la empresa. Si por ejemplo hablamos de un emprendedor que quiere incorporar capital a futuro, viendo que, no sé, es una empresa de tecnología y dice, ya, yo quiero incorporar capital a futuro, ahí nos da la ley la posibilidad de la sociedad por acciones, que puede ser dueño una sola persona, puede concentrar el 100% y después busca estos accionistas que le puedan dar recursos frescos para que pueda continuar su emprendimiento. Ya. Eso es lo primero, saber el tema de estructura social que yo le quiero dar a mi empresa, o cómo voy a seguir hacia adelante. ¿Cuáles son estos tipos de estructura social que nosotros tenemos que enmarcar con nuestro emprendimiento? Sí, ahí por eso digo, o sea, un emprendedor que pretende buscar a futuro recursos, lo más recomendable es la sociedad por acciones. Yeah. Porque, por ejemplo, una sociedad limitada, porque somos dos socios, y que cada uno tiene, no sé, el 50%. Para modificarla, para incluir un nuevo socio, es más complejo que una sociedad por acciones, porque en sociedad por acciones fácilmente se venden la cantidad de acciones que tienen, que en el fondo es una especie de sociedad anónima, pero más simplificada, y incorporo una nueva persona. O si yo soy solo, al principio puedo iniciar, como te decía, una sociedad por acciones, o puedo tener una empresa unipersonal, utilizar mi mismo RUT, pero con algún inicio de actividad o alguna actividad
propiamente tal que yo pretenda desarrollar. No sé, pretendo vender algo simple, no sé, está tan masificado el tema de vender comida rápida. Entonces, puedo utilizar mi root, pero corro el riesgo de que si yo utilizo mi root, no inicio una empresa, al momento de que me lleno de deudas, respondo con mi patrimonio. No se produce esta división de mis ingresos con los ingresos que pueda tener el emprendimiento que yo tengo. Ya. Luego tener claro entonces esto, ¿cuál es el siguiente paso? Ya, de ahí de inmediato uno inicia actividades en el servicio de impuestos internos. Lo primero, así vamos a ir paso a paso, es obtener la clave tributaria. Ya. Y la clave tributaria permite acceder de manera privada al emprendedor al portal del servicio de impuestos internos. Ya. Entonces, la persona ya tiene su root y puede ingresar al servicio de impuestos internos y señalar, ya iniciar actividades propiamente tal, eligiendo su giro, etcétera, iniciando su código, poniendo su código de actividad económica, para que el servicio de impuestos internos, cuando sea necesario, verifique la misma actividad. Ya. ¿Cuál es el plazo para nosotros realizar este inicio de actividades? No hay un plazo propiamente establecido, porque la ley, o sea, no se produce que si yo no inicio actividad propiamente tal dentro de un cierto tiempo, no se produce de que la sociedad desaparece, sino que puede estar eternamente esta estructura sin iniciar actividades. O sea, y eso también es un problema, porque hay muchas empresas que son de papel. Claro. Por eso te iba a decir, ¿qué pasa en el caso de que nosotros no estemos al día con este inicio de actividades? ¿Qué puede pasar? Es fundamental. O sea, si yo pretendo que mi empresa o emprendimiento continúe, yo tengo que iniciar actividades, porque sin el inicio de actividades y sin la verificación en algunos casos de la actividad propiamente tal por el servicio de impuestos internos, yo no puedo emitir facturas, no puedo emitir boletas, no puedo, básicamente en la vida tributaria no existo para el servicio de impuestos internos. Ya. Ojo con eso entonces. ¿A qué nos referimos con la inscripción en el rol? Sí, inscripción en el rol, o sea, cada uno tenemos un número de identificación propiamente tal que en el RUN, que cada uno tiene su número ante el registro civil. Aquí es lo mismo, pero ante el servicio de impuestos internos. Entonces tiene su propio RUT cuando se constituye por empresa en un día, y automáticamente le entrega un RUT. Y ya yo con ese RUT, y ya obteniendo mi clave, ingreso a impuestos internos y ya puedo iniciar propiamente mi actividad y me da la identificación con el cual el servicio de impuestos internos va a buscarme en caso de que, no sé, tenga que realizar alguna notificación o requiera algún otro tipo de trámite. Perfecto. Mira, vamos entonces con el paso a paso como lo que estábamos conversando en un principio, y con esta página de servicios de impuestos internos. No es tan difícil, me imagino yo, los iconos que están dentro de esta parte inicial de la página, ¿verdad? No es tan difícil, porque uno ingresa y derechamente dice una parte, inicio de actividades. Ya. O muchas veces uno ingresa con el root y con la clave, y lo primero que lo lleva al portal del servicio de impuestos internos al inicio de actividades. Ya, perfecto. No es muy difícil ni demoroso el trámite, o igual hay que llenar, ¿cierto?, varias preguntas, etcétera. Sí, o sea, básicamente una identificación de la empresa, una identificación de los representantes legales, una dirección, porque siempre durante la vida jurídica de la empresa tributaria, el servicio va a estar notificando distintas resoluciones o distintos casos que vayan saliendo. Ya. Entonces, y en algunos casos es necesario, por ejemplo, que si se ve alguna oficina o se coloca algún tipo de ciertas actividades, el servicio de impuestos internos va a verificar que efectivamente la actividad funciona en el lugar que dice funcionar. Ya, perfecto. Mi pregunta es, en el caso de que nosotros estemos obviamente vía virtual, por lo general se puede realizar este inicio de actividades a través de internet, ¿verdad? No es necesario que nosotros vayamos al inicio de actividades de manera presencial, o también se puede realizar, pero yo creo que hoy día en pandemia obviamente es mejor seguir la primera opción, que es el tema de realizarlo a través de digamos, esta página de servicio de impuestos internos. Sí, es más rápido. O sea, claro. Es lo que se le dio prioridad, como te decía, desde hace
3 años atrás ya propiamente tal se puede iniciar actividades y mucho antes 100% online, sin necesidad de ir a buscar la clave al Servicio de Impuestos Internos, porque antes se armaban colas para ir a buscar una clave y para poder iniciar actividades después propiamente tal en la página. Ya. ¿Qué otros consejos son importantes a la hora de inscribir y obviamente de tener nuestra empresa o nuestra pyme dentro, ¿cierto?, del Servicio de Impuestos Internos? Tener claro los giros, o sea, las actividades a las que yo me dedico. Si, por ejemplo, revisar bien el listado de actividades, porque si yo emito después una factura por una actividad que no estoy realizando, o quiero emitir una nueva factura por otra actividad, yo tengo que realizar después una ampliación de giro, y eso implica 10 días que yo pueda perder sin recibir. Entonces, al momento de yo iniciar actividades, o sea, de realizar mi escritura, sentarme y decir, ya, yo voy a dedicarme a la producción de comida, realización de eventos, venta de comida rápida, etcétera. Pero si yo, por ejemplo, me dedico solamente a la venta de comida rápida y me preguntan, oye, ¿tú realizas eventos? Y uno puede decir por ignorancia sí, pero no está en mi escritura y no está en el inicio de actividades. La persona que después reciba mi factura me va a decir, no, esta no me sirve porque no dice dentro de tu giro que tú realizas eventos. Ya. ¿Cómo podemos entender de mejor manera lo que significa giro? El giro básicamente es la actividad económica a la que se dedica el emprendedor o el empresario. Básicamente, el giro es, como digo, ¿qué es la actividad que se dedica? Venta de tecnología, venta de comida, agricultura, etcétera. Ya. Vamos entonces, por ejemplo, en el caso hipotético que una persona quiere ponerse con un carrito de completos, ¿verdad? Tiene ya su equipo, por ejemplo, va a trabajar en familia con su señora, ¿cierto? O algún amigo. ¿Cuáles son los pasos entonces que debe seguir? Ya, como ahí se complejiza un poco, por eso digo que intervienen varias instituciones, porque estamos hablando ya, de primero constituir una propia sociedad o de querer emitir boletas. O sea, vemos gente que no emite boletas y ahí se produce también un problema porque en el fondo que es de política tributaria y del destino de los impuestos lo que queremos cada uno, pero esa es otra materia. Tiene que el inicio de actividades sí o sí, y hay un punto específico dentro de las actividades que dice como carro de comida rápida, propiamente tal, y son bien explicativas y bien claros las actividades que dice el Servicio de Impuestos Internos. Pero además, o sea, sin olvidar, porque si no después esto no es una asesoría, podríamos decir, completa, está el tema de tener una patente municipal para vender a nivel en la calle, y también tener la autorización de la Seremi de Salud para poder realizar esta misma actividad. Oye, pero ¿y qué pasa en el caso de que no esté esta patente? Ahí se produce la fiscalización de los inspectores municipales y puede haber una multa. Ese es el riesgo también, y por eso también se habla muchas veces de que tiene que existir, y lo que te decía yo, tiene que existir que para los emprendedores sobre todo, un portal único donde si yo voy a realizar una actividad pueda obtener directamente mi autorización tributaria, mi autorización ante el organismo competente y ante la municipalidad, y eso no existe porque muchas veces la gente desconoce eso y dice, yo con el inicio de actividad estoy listo y puedo salir a vender completo. Por eso está la instancia de este espacio, para que la gente pueda aclarar esas dudas. Hay muchas personas que están hoy día comenzando con emprendimiento y realmente, nadie nos dice lo que debemos hacer, ¿cierto? De ahí para adelante, desde tener la idea, concretarla, ya tener nuestro carrito con los completos y todo. ¿Quién en el fondo nos asesora y quién nos dice, el paso siguiente es este? ¿Qué es primero, la patente o el inicio de actividades, por ejemplo? Sí, o sea, siempre el inicio de actividades, porque el RUT te da como una identificación como persona o como empresa para poder tú desarrollarte, o como emprendedor para desarrollarte. Porque cualquier presentación que yo haga ante cualquier instancia, tengo que tener una identificación y tiene que decir, o sea, mi RUT es tanto, no sé, se vende completo, sociedad limitada. Entonces eso tiene esa RUT 78, tanto. Eso tiene que tener una identificación ante cualquier organismo que se presente. Claro. ¿Y la patente dónde se saca? ¿También en el servicio? La patente no, por eso te digo, la patente municipal se obtiene en la municipalidad. Entonces, insisto en este problema que es, en el fondo provoca que
muchos emprendedores caigan en este tipo de multas. Y, por ejemplo, ¿el valor de cada patente depende del rubro o es más o menos similar a lo que nos cuesta una patente? No, depende del rubro. Ya. Depende del rubro a que se dedique, también hay una tarifa y eso se paga en la tesorería municipal, dependiendo también de cada municipalidad, porque las patentes también no tienen un valor fijo tampoco dentro de cada municipalidad, porque depende de qué prioridad económica le dé cada una de ellas. Ya. ¿Cuánto se demora aproximadamente, por ejemplo, el que nos entregue nuestra patente? Porque no podemos comenzar la actividad si es que no tenemos la patente, si no, el carrito completo se va a ir, digamos, a pique, con una multa que debe igual ser no menor, ¿o no? Sí, no es menor, o sea, no es menor, claro. Estamos hablando de varias UTM, estamos hablando sobre entre 2 a 40 y eso también es discrecional de repente. Entonces, pero, o sea, hay gente que lo hace, porque así no nos veamos un poco la suerte entre gitanos, que la gente lo hace porque no lo conoce, o sea, no es porque porque quiera de repente evadir eso, sino no lo hace porque lo desconoce. Entonces, sucede y entre la presentación y la revisión de antecedentes, básicamente depende también el plazo, pero inferior a 10 días no es. Entonces ya vamos sumando, tenemos la empresa en un día, propiamente ya un día, ya en tema de que yo pueda emitir facturas propiamente, de que me verifique el Servicio de Impuestos Internos, otras 2 o 3 semanas. En pandemia se demoraban meses porque como no se hacía mucha actividad presencial en verificar actividades, y más los otros 10 días, fácilmente yo puedo llegar a un mes, y si es que también necesito también la autorización de la Seremi para actuar o vender comida en la calle. Oye, se me había olvidado leer algunos WhatsApp que nos han enviado. Mira, aquí tengo a Juan Carlos Soto de Talcahuano, que me escribe, me dice: nosotros estamos con un emprendimiento también de carritos de alimentos y nos queremos trasladar a Chillán. ¿Qué pasa en ese caso con mi patente? Buena pregunta. No, la patente sirve para actuar dentro de cada municipio. O sea, yo no puedo utilizar la patente de Talcahuano para actuar en Chillán, porque ¿qué le interesa al municipio? Obtener ingresos por actividades que se desarrollan dentro de su territorio. Entonces me dice: no, usted la pagó en Talcahuano, pero usted está acá en Chillán desarrollando esta actividad y yo como municipalidad pretendo asegurar recursos para mi propia municipalidad. Claro. ¿Y hay alguna patente, por ejemplo, de cierta manera universal? Porque hay carritos que, oye, andan por todas partes de Concepción entregando este servicio de alimento y todo eso. ¿O eso está mal? Realmente, por ejemplo, si tienen la patente de por ejemplo, Chihuayante, se debe de quedar en Chihuayante. Si tienen la patente de... Sí. Ya, mira, es otro tema que quizá ellos no tienen conocimiento, entonces van itinerando por distintas partes cuando eso probablemente no es posible. Es que veamos también el tema de cómo es la realidad. O sea, a mí me gusta mucho ver el tema práctico, lo que sucede en la realidad. El tema de que muchos de estos carros o muchas de estas ventas antes de pandemia eran en horario después de las 8 de la noche, 7 de la tarde, entonces difícil que muchas veces, salvo que sea una municipalidad muy activa, haya fiscalización en la noche. Mira, Sofía Andrade también me escribe y me pregunta, te pregunto a ti como especialista, tengo ganas de comenzar con un emprendimiento de ropa. ¿Crees tú que estoy en buen momento para emprender en pandemia? Ese es tema de materia económica, pero igual aprovechamos en el fondo de responder en base a lo que tú piensas también. Sí. Ahí hay varias cosas. Ahí yo quiero entrar a otro aspecto, tema de emprendedores que no está regulado, y ves porque el Servicio de Impuestos Internos no ha puesto ojo. ¿Qué pasa con muchos emprendedores o muchas personas que venden productos por Instagram? Que nosotros entramos a Instagram y vemos emprendedores de un montón de productos. Sí. Un sinfín de productos, y que muchas veces nos dan boletas. O sea, uno lo compra, le hace una transferencia y le llega el producto que uno solicitó. Eso no, o sea, desde el punto de vista legal, no está bien, porque, por eso te digo, porque los impuestos tienen un fin, pero también las personas necesitan emprender o de repente surgir. Entonces depende de lo que cada uno, o sea, si yo tengo un negocio y veo que no sé, va a crecer, voy a vender, como el caso que nos consultaban, voy a vender ropa, veo que de cómo lo voy a desarrollar, como se dice, en negro, o sea, de cierta manera en una bodega oscura, sin un lugar fijo.
o sea, es más recomendable la otra postura de hacer estos emprendimientos por Instagram. Legalmente no corresponde, le insisto, pero si yo tengo mi emprendimiento, yo veo que va a surgir y yo veo que me voy a tener que instalar en un lugar físico y que me va a dar y que de cierta manera yo voy a continuar en el tiempo con él, perfecto, o sea, inicio en actividades y me instalo en un lugar fijo. Además, bueno, iniciar actividades me permite a mí como emprendedor postular a los fondos también que está el Estado, que entrega la Corfo, que entrega Cepotec, para poder surgir como emprendedor. Claro. O sea, todos estos fondos son solamente si tenemos obviamente nuestro inicio de actividad y todos nuestros papeles en regla, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, lo primero que piden es la escritura social, que piden que esté la certificado de vigencia, que esté el inicio de actividades, que tenga que esté constituida propiamente tal una empresa o un emprendimiento para poder postular a estos fondos. Perfecto. Entonces, momentos finales de este espacio donde estamos tratando de hacer, quizás entender o hacer más fácil o pavimentado este proceso para comenzar las actividades de los emprendedores. Este mensaje final que yo creo que muchos que hoy día nos están viendo esperan. Yo creo que los emprendedores, o sea, hay que pensar muy bien para iniciar propiamente tal una actividad. Por eso te digo, hay muchas situaciones mucha gente que está vendiendo por redes sociales, que está bien y propiamente tal, pero si pretendo yo formalizar o postular o veo futuro, iniciar actividades y también preocuparme de la parte tributaria. No alcanzamos a ver, pero muchas empresas o muchos emprendedores caen en lo que son después las declaraciones de impuestos, en lo que son el pago de los impuestos, el no saber, el postergar muchas veces, no calcular bien lo que es mi margen de ganancia con lo que tengo que pagar de impuestos y el no saber hacer las declaraciones, sobre todo teniendo claro qué impuestos como emprendedor tengo que pagar, porque así brevemente, muchos me dicen ya, el IVA por supuesto lo tienen asumido, pero después cuando llega abril y hay que hacer la declaración de renta, dicen yo tengo que pagar un porcentaje sobre mi utilidad y no tengo el dinero. Entonces muchos emprendedores caen en ese aspecto de no desconocer las materias tributarias y los impuestos que tienen que pagar. Cristóbal, claro, ¿y quién nos enseña todos esos detallitos? Son muchísimos. O sea, hoy día, por ejemplo, estamos viendo por lo menos 4 o 5 puntos que son fundamentales y que muchas veces los emprendedores desconocen. Entonces, ¿hay algún lugar donde nosotros podamos quizás ser asesorados, orientados, alguna página que nos explique en el fondo los pasos a seguir, como dices tú? Es difícil porque mira, yo creo que si uno ingresa, por ejemplo, el portal del Servicio de Impuestos Internos tiene los pasos propiamente tal respecto a los regímenes tributarios, respecto a los documentos que se necesita, pero no sobre todo lo que es, no existe una materia, un lugar de emprendimiento o un portal para emprendedores con toda esta información. Claro. Eso debería ser, sí. O sea, debería existir, pero no existe. Pero y básicamente la mayoría de los abogados, si uno busca inicio de actividad o temas de materia tributaria, no lo publica porque la gente que trabaja en esto vive de esto, entonces no comparte los conocimientos, pero el Estado debiera también tener eso, considerando que se necesitan también inversiones para todo lo que viene en materia política y también el acceso también de impuestos y de la fuente de trabajo. Estamos viviendo un cambio producto de la pandemia y el Estado también tiene que modernizarle y facilitarle la herramienta a los emprendedores. Mira, aquí Víctor Cifuentes pregunta, ¿tenemos que ser mayor de edad para realizar este inicio de actividades? Sí, eso siempre, o sea, tiene que ser una persona mayor de edad y es por un tema legal, o sea, de que recordemos que los menores de 18 están bajo todavía la patria potestad de los padres. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un manejo del patrimonio por parte de los padres propiamente tal cuando ellos tienen ingresos. Uh-huh. Mira, nosotros de verdad agradecerte, Cristóbal, que te hayas tomado el tiempo de hoy día poder habernos aclarado ciertas dudas al respecto del inicio de actividades, de la patente y todas esas cosas que claramente a veces no son simples de entender o de conocer. Así que ojalá te tengamos nuevamente en una próxima oportunidad para así aclarar muchas dudas más que tiene mucha gente que está hoy día comenzando con sus emprendimientos.
Sí, quedo atento a cualquier invitación, pero como te digo, el tema a mí me interesa porque me gusta dar a conocer sobre todo el tema de materia de impuestos, porque la gente, te digo, desconoce lo que tiene que pagar y se encuentra con la situación de que en abril tiene que pagar una cierta cantidad y no tiene los ingresos, porque básicamente no lo calculó y tampoco no tiene consideración y dice, oye, tanto que tengo que pagar, pero básicamente es desconocimiento. Así que Sí. muchas gracias y quedo atento a cualquier invitación. Nosotros intentamos que este desconocimiento se pueda ir aclarando en los próximos programas, así que nos vemos pronto y que tengas un gran día. Igualmente, Constanza. Nos Muchas vemos, gracias. nos vemos. Ya, chao, chao. Y bueno, a continuación, a mí me gusta, por ejemplo, yo opto por lo general por lo natural.